Hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Leti? Muy bien, ¿y tú, Vero? También, muy a gusto aquí gozando del calorcito ahora sí. Sí, ya lo extrañábamos. Otro episodio más aquí en Latinas Café. Así que Ay, hoy... pues, qué gusto. Sí. Volver a tenerlos aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos, por suscribirse, por darle like a nuestra página. Ojalá que esta comunidad se vaya haciendo más y más y más grande todavía. Y que nos vayan sugiriendo qué es lo que quieren escuchar. Exactamente. En estas charlas que tenemos. Exactamente, porque las sugerencias son bien importantes. Sí. Y nosotros estamos abiertos a cualquier tema. No tenemos preferencia por ninguno. El día de hoy vamos a hablar de un tema que realmente no sabía yo cómo abordarlo, porque es un tema pues muy delicado y pues para mucha gente se le hace mucho problema hablar de estas cosas, porque posiblemente a lo mejor por el tabú que sigue existiendo en los hogares, primero que nada, y por el tabú que hay dentro de la misma sociedad, de la misma comunidad, que hay muchos temas que la gente no toca, menos en público. Pero nosotros, acuérdense que vamos a hablar sobre estadísticas que ya están escritas, que no nos estamos inventando nada. Vamos a dar nuestra opinión personal. Este es nuestro canal, así como dices tú, es muy mi opinión. Es muy mi opinión. Entonces esto no tiene nada que ver con nadie en absoluto. Son estadísticas que se manejan y que nosotros no las escribimos, solamente se las estamos comunicando porque nos pareció interesante el tema. Y pues una de las grandes preocupaciones que ha habido toda la vida, Leti, pues son los adolescentes, que como en el programa pasado platicamos mucho acerca de cómo pudiéramos tener una mejor comunicación con ellos, que a veces es prácticamente imposible por la generación, que nosotros somos de una generación y nuestros adolescentes son de otra. Entonces ellos reciben ya otra información muy diferente a la que recibimos nosotros. Sí. Y vamos a hablar del embarazo a temprana edad en nuestros adolescentes, tanto de Estados Unidos como de América Latina, porque pues yo creo que esto es una preocupación y son estadísticas de los dos lados, de estas dos partes del mundo, que nada tiene que ver una cosa con otra, porque se maneja diferente cultura y diferente economía, ¿verdad? Bueno, pues comencemos, Leti. Sí, ok. Bueno, ¿qué estadísticas tienes? Bueno, mira, aquí dice que las estadísticas de embarazo en adolescentes en los Estados Unidos, cerca de 750,000 adolescentes estadounidenses quedan embarazadas todos los años. Son bastantes. Son muchas. Sí. Sin embargo, el número de embarazos a temprana edad disminuyó en el año 2013 en comparación del 2010, según las estadísticas. Y en la década de los 90 se dice que fue el nivel más alto y después empezó a disminuir. Esta disminución fue en todos los grupos étnicos y raciales en los 50 estados de la nación norteamericana. Este éxito se debe a gran parte a un donativo millonario que hizo una persona anónima, quien donó $23 millones para suministrar anticonceptivos como dispositivos intrauterinos gratis. O sea que gracias a esa persona anónima, que le damos desde acá las gracias, porque haya por ese corazón, pues haya donado para disminuir un poquito la problemática. Sí. 23 millones, ¿es algo? Claro, $23 millones es mucho. Cuando para solamente anticonceptivos es mucho. Es mucho, sí. Entonces, para que los dieran también a bajo costo, por si usted no calificaba, se los daban a bajo costo. Y en menos de 5 años el embarazo en las adolescentes se redujo a un 40%. Oye, bastante. 40%.
Otras de las causas por las cuales se disminuyó el embarazo no deseado o temprano en adolescentes fue la crisis del SIDA, esa enfermedad, ya que se empezó a tomar conciencia del uso del preservativo, que le llaman condón. Exactamente. En el 2020, 3.605.201 adolescentes se embarazaron en edad temprana, o sea, 4% menos que en el 2019, según las estadísticas. Y estas son las principales causas del embarazo en adolescentes: el abuso, la violación, la explotación sexual, bajos recursos económicos, desescolarización. O sea, que no van a la escuela. Sí, exactamente. Acá tenemos que los niños no deseados en Estados Unidos, se estima que cerca de 10 millones de niños viven en diferentes instituciones y más de 60 millones de niños viven en las calles hoy en día. O sea que si los niños no son planificados, pues muchos niños nacen de madres adolescentes, por ejemplo, que es la principal problemática. Y pues son niños no deseados. Muchos de ellos se van a instituciones como orfanatos, y otros pues andan en las calles. No todos los niños que están recluidos en orfanatos son huérfanos. 4 de cada 5 niños alrededor del mundo tienen al menos uno de los 2 padres vivos, y la mayoría tienen una familia extensa. O sea, que quiere decir que la familia pues también se deshace de ellos, los abandona, se deslinda de responsabilidades. Un estudio federal descubrió que al menos hay 22,000 bebés que son dejados en hospitales cada año por padres que no quieren o no pueden cuidarlos. En Estados Unidos se adoptan aproximadamente 120,000 niños cada año. Wow. Hay más de 391,000 niños y jóvenes en cuidado de crianza. Esto se convierte en algo perjudicial para ellos mismos, ya que aproximadamente la mitad de los jóvenes de cuidado de crianza en todo el país nunca se gradúan de la escuela secundaria, y 1 de cada 5 son parte o serán parte de la población sin hogar. 1 de cada 4 se involucrará en problemas con la ley. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, advierte que el embarazo a temprana edad lastra la vida de miles de jóvenes y reproduce a familias de bajos recursos económicos en Latinoamérica y el Caribe, además de generar a los países gastos millonarios que podrían evitarse. Este resultado, según lo investigado, fue hecho en el 2020. Países que hay en Latinoamérica, estos son los países, para quien no lo sabe, que son de los que estamos hablando, que hay en Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, la Guyana Francesa, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y países que incluyen en el Caribe es la Antigua y Bermuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y por último Trinidad y Tobago. Otro problema social que tenemos en el aborto, según resultados en México, 55 de cada 1,000 mujeres entre 20 y 24 años se practican un aborto, y en las adolescentes se dice que 44 de cada 1,000. En México, entre el año 2000 y 2012, según las investigaciones,
las campañas de orientación sexual fueron restringidas y según organizaciones civiles, esto fue para aumentar los embarazos en menores de 19 años de edad. Datos del INEGI, Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. En el 2000 nacieron 361.003 niños de madres adolescentes. 6 años después la cifra bajó, pero luego volvió a subir durante el gobierno del PAN. Cada año nacen más de 3.000 millones niños de madres adolescentes. Se cree que desafortunadamente, debido a la restricción de programas que apoyan la orientación sexual, incluyó en el aumento del nacimiento de niños hijos de menores de 19 años. Los embarazos a temprana edad son por varios factores. La poca o nula orientación sexual que reciben en casa, el no tener acceso a los anticonceptivos, los bajos recursos económicos de la familia. La mayoría de estos embarazos es debido a que los adolescentes no estudian ni trabajan, y no porque no quieran, sino porque no tienen acceso a la educación o a empleos dignos o a servicios de salud donde pueden obtener información para usar anticonceptivos. En América Latina, los embarazos en adolescentes los encabezan América Central, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Esta es una estadística del 2018. En el Caribe, República Dominicana y Guyana. En América del Sur, Bolivia y Venezuela. Ahora, en el mundo cada año quedan embarazadas aproximadamente 16 millones de adolescentes entre los 15 y los 19 años y 2 millones de adolescentes menores de 15 años. Así es. Wow. La verdad es que es un problema bastante grande. Uh-huh. Y te acuerdas que comentábamos la otra vez que no habíamos visto las estadísticas uh-huh. de los embarazos en adolescentes. Realmente es una problemática bastante grave, porque a pesar de que hay ahorita muchísima información, uh-huh. sí. Aún siguen las niñas con embarazos o abortos. Sí, claro. Sí, claro, en embarazos a temprana edad, uh-huh. que como ya vimos, pues muy lejos de beneficiar, pues frenan el desarrollo y el crecimiento de padres adolescentes. Y fíjate cómo ni emocionalmente está bien todo esto, o sea, para que tú tengas esa problemática, ¿no? ¿Se puede decir problemática? De salir embarazada y no tengas una pareja estable. Que nada más porque, pues... Bueno, y por eso aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, es muy común que las adolescentes que se dicen no preparadas para criar un bebé, pues lo dan en adopción. Pero uh-huh. vemos que también el hecho de que haya tantos niños en adopción, uh-huh. pues es algo terrible, Leti, porque sí. a cierta edad los orfanatos los avientan a la calle y pues sabe? Hay muchos niños que se quedan en la calle uh-huh. o que delinquen porque no tienen en dónde quedarse. Sí. Y muchas veces las familias pues no colaboran a que estos niños se reintegren a la sociedad. Más que a la sociedad, a el poder vivir otra vez en un hogar con una familia. Y sí, ¿verdad? Sí, el sistema de Estados Unidos a veces, yo no sé si se equivoque, yo no sé si es lo único que se puede hacer, pero muchas veces estos niños, ya sea por adopción o porque se los quitan a las familias, uh-huh. por diferentes causas, los traen de un hogar en otro, sí. y pues eso también es muy perjudicial para ellos. Sí, porque sí, igual como hay yo como he visto situaciones de esos de que pues lo adoptaron y resulta que el niño salió, no está acostumbrado al trato con la familia. Entonces se pone rebelde. ¿Y qué es lo que hacen? No lo aguanto más. Lo voy a regresar. Lo regreso y a ver. Sí, ajá. Entonces ellos se sienten rechazados y van
creando más emocionalmente ellos, ¿no? Es un problema bastante grande. Es un problema bastante grande. Y yo siempre he dicho que aquí en Estados Unidos es la peor educación que hay en la escuela, y no se diga de nuestras instituciones. Pues yo creo que aquí en Estados Unidos y donde sea, Leti. Sí, yo sé, pero aquí se jactan. Donde sea. Pero aquí se jactan de decir que tenemos el mejor sistema. ¿De qué? Pues ¿de qué? Es lo que yo pregunto. Sí, no, me refiero al mejor sistema porque ellos dicen de gobierno, dices tú. Pues que no dicen que es el primer escolar. Que son primer mundo. Entonces, para ser primer mundo. Bueno, lo que pasa es que yo creo que no lo catalogan el primer mundo por ser mejores en educación o no sé, en familia. Más bien lo catalogaban como primer mundo en economía. Pues, si tuviera una buena economía, y te lo digo yo porque leí un verso ahí de que decía, si un país tiene bastante dinero y hay pobreza y todo lo que hay, es una vergüenza el gobierno. La verdad que sí. A mí en lo personal, sí me ha sorprendido muchísimo en diferentes lugares ver tanta gente viviendo en la calle, Leti. No sé por qué circunstancia o razón se encuentren ahí, pero en un país que se cataloga de primer mundo, pues es inaceptable. Sí, por eso te digo. Y lugares, por ejemplo, turísticos como San Francisco. Ay, no, San Francisco es el peor. Está pobladísimo de gente que vive en la calle. Indigentes, de indigentes. Y cerca, por ejemplo, de Beverly Hills. También. En Los Ángeles. Que es un contraste bastante fuerte de ver que Beverly Hills, aquellas casas tan hermosas y que pues se supone que manejan una economía sobresaliente, y ver tanta gente en la calle, pues es algo que debería de preocupar a la gente que está encargada de acomodar las cosas, que no fueran con tanta ventaja para algunos sectores sociales y con tanta desventaja para otros. Sí, exacto. Se dice aquí que aproximadamente 121 millones de embarazos en México no planeados ocurrieron cada año entre el 2015 y el 2019. Y de estos embarazos, con razón sentí que no veía bien. Con razón sentía que no veía bien, dije, pues escribí muy chiquito. Y yo dije, bueno, sí, ¿y qué dijiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya ve bien. Que traes tus lentes para que no estés viéndole allí. Y estoy aquí con la hoja encima. Y que de estos embarazos no planeados, el 61% terminó en aborto. Un resultado de 73 millones de abortos cada año. Y aquí, por ejemplo, ¿piensas que el problema del aborto es algo común en los últimos tiempos, Leti? Pues, o que siempre hubo grandes estadísticas, los números arrojaban. Bueno, yo digo una cosa, es mi opinión. Yo digo que siempre ha habido. La cuestión aquí es que antes no se contaban y antes se hacían clandestinamente. Ahora como ya está aquí la clínica, pues entonces vengan aquí. Entonces ya llevan estadísticas y ya dicen, no, pues el año fulano de tal. Y hay otra cosa que yo también pienso, Leti. Antes, por ejemplo, pues no se hablaban de este tipo de estadísticas, de que las adolescentes tenían hijos a muy temprana edad, o que abortaban, o que daban los niños en adopción, porque había algo que casaban a las hijas muy jóvenes. Mira. Sí, cierto. Casaban, oye. Antes de que haya problemas. Yo conocí personas en tiempos de mi juventud, conocí personas que se casaron de 13 años, de 14 años. Sí, me acuerdo. O sea que era mucho más fácil manejar este asunto de esa manera. En el primer periodo de la niña,
inmediatamente le buscaban marido. Sí, para eso es la quinceañera. Así se deshacían. Para presentarla a la sociedad y ya está lista mi hija. Y ya está ¿Quién lista. la quiere? ¿Quién? No, sí, bueno, sí, de ahí viene exactamente el que presentara a una niña en sociedad en los 15 años. Pero bueno, en tiempos de antes, 15 años ya eran grandes. 15 años ya eran grandes, las casaban de 12, de 13, de 14 años, o sea, en cuanto tenían el primer periodo. Ya iba pa' cotorra. Sí, ¿sabes por qué? Porque de esa manera se libraban del asunto de que pudieran tener un embarazo fuera de matrimonio. Sí, o un abuso. Y aparte de todo, hablamos de los anticonceptivos ahora abiertamente, pero también siempre han existido métodos anticonceptivos. Yo recuerdo que en algún momento leí alguna novela de Isabel Allende donde habla acerca de la conquista de los españoles, de la invasión más que nada, de la invasión de los españoles. Sí, hablemos las palabras sí, la invasión de los españoles en nuestros países de América. Ajá. Y habla ahí acerca de ciertos métodos que utilizaban las mujeres para evitar el embarazo. Pero realmente hierbas. No, fíjate que había un método de una esponja llena de vinagre y otras cosas. Con eso evitaban el embarazo. Entonces siempre ha existido. La cosa es que lo que no ha existido es la información. Sí, yo creo que más que todo, no dejárselo al gobierno, no dejárselo a la escuela, no dejárselo al vecino, es en mi casa, yo soy la responsable de educar a esas chiquillas o esos chiquillos, porque también el hombre tiene que ver. Entonces en mi casa yo soy la responsable de eso. Sí. Entonces no dejárselo ni al gobierno, ni a la escuela, ni a la iglesia, ni a nadie allá afuera. Es mi responsabilidad. Fíjate que a mí por ejemplo, me decepciona, por ejemplo, muchas personas que son de mucho golpe de pecho. No. Que no hablan absolutamente de nada, pero que sin embargo tienen, no sé, 8, 9 niños. Y sus hijas también son muy, muy fértiles. Entonces digo, caramba, pues. Caramba, ¿cómo le hacen? Ya no vaya a misa, mejor póngase a hacer su trabajo en casa. Sí, porque caramba, ¿cómo es que somos tan mochos para una cosa? No, y para lo para que nos unas conviene, cosas, nada más. Para lo que nos conviene, nada no. Más. Porque no enseñamos tampoco a nuestros hijos a hablar de las cosas como son. Sí. De las cosas como son. Entonces, se pudieran evitar muchísimos problemas. Pero como no hay responsabilidad. Más que responsabilidad, no manejamos la información adecuada con sus palabras. Pero es falta de responsabilidad. Sí, porque, claro. Okay, yo no sé hablar, pero sí me voy a hacer cargo de mi responsabilidad. Busco quien me oriente para saber cómo orientar a estas chiquillas. Exactamente. En vez de, no sé, andar yendo allá con el cura. Pues sí, y no solamente la gente que se dedica a ir a la iglesia. Yo me refería a la gente que no habla absolutamente de nada, pues sí. Y menos delante de los hijos. Sí. O sea, habla de todo menos de lo importante. Y yo creo que eso es concientizarnos y decir. Y fíjate, Leti, el daño tan grande que hacemos. Nosotros como madres no hablamos de cosas importantes con nuestros hijos. Pero y sus hijos tampoco lo hacen con sus hijos. Ajá. Entonces, ese es un grave problema que tenemos. Sí. Porque no se le está dando la información adecuada a los jóvenes, ni a hombres, ni a mujeres. No, y yo creo que se ha venido desbaratando todo esto con el hecho de que en la escuela te lo enseñan. Y no es en la escuela donde tienen que educar a su hijo. Allá le van a enseñar a sumar, multiplicar y a restar y a dibujar y a aprender historia, pero no las cosas importantes para su vida. Exactamente, sí. Realmente nosotros nos desarrollamos en nuestra vida cotidianamente, según lo aprendimos en casa, no lo aprendimos en la escuela. Y no hay excusa de que, es que a mí nadie me lo dijo.
Pues si nadie te lo dijo, entonces con mayor No hay razón, excusa, con no hay mayor razón excusa. busca información. Sí. Para cuando esa chiquilla llegue a tener los 14, 15 años, tú ya sepas cómo hablarle. Sí, la verdad, debemos de tomar cartas en este asunto. Dice aquí, por otra parte, en Estados Unidos, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en el 2019 se llevaron a cabo 630,000 abortos en Estados Unidos. Pero según otras investigaciones, la cifra real es de 860,000 aproximadamente. Porque pues las estadísticas son unos, lo que en realidad pasa es otra cosa. Sí. Y ojo, no estamos aquí criticando a las personas que se hacen un aborto o que no se lo hacen. Cada situación es diferente y cada persona tiene sus motivos por los cuales sí lo hace o no lo hace. Sí. En el 2017 disminuyó a 13.5 de cada 1,000 mujeres en la edad de entre los 15 a los 44 años, la tasa más baja registrada desde que se legalizó el aborto en 1973. Pero del 2017 al 2020, luego de un largo descanso según cifras publicadas, un grupo de investigación que respalda el derecho al aborto contabilizó más de 930,000 abortos en Estados Unidos. Alrededor de 1 de cada 5 embarazos terminaron en aborto en el 2020. 9 de los 50 estados que componen Estados Unidos prohíben el aborto. Porque se supone que se proclamaron pro vida y no están de acuerdo con el aborto los siguientes estados: Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Missouri, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin. Texas ha prohibido el aborto también. Su gobernador se proclamó pro vida y muchas de las personas que necesitan hacerse este procedimiento salen de Texas a otros países, a México o a otros estados de aquí mismo de Estados Unidos, donde sí se puede. Solo 16 estados y un distrito han adoptado leyes que refuerzan la protección del derecho al aborto. Estos 16 estados, el principal es California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Jersey, Nueva York, Oregon, Vermont, Rhode Island, Washington y el Distrito de Columbia. Al menos 36 millones de mujeres en edad reproductiva podrían perder el acceso al aborto, según ciertas organizaciones, que calificó la decisión de devastadora para las comunidades más vulnerables. Estas comunidades son las de color, las comunidades latinas, las comunidades indígenas, las mujeres con discapacidad, las mujeres que viven en áreas rurales, las mujeres muy jóvenes, las mujeres inmigrantes, las mujeres de bajos recursos económicos. Bastante. Sí. Wow. Está carajo, ¿no? Es de ponerse a tomar conciencia. Lo que pasa, Leti, es que tanto es mala una cosa como otra, porque hay situaciones en las que yo, a mi forma de pensar, es necesario que una persona, si quiere abortar, lo haga. Pues es su decisión. Es su decisión en cosas, no, y en cosas, ¿cómo te diré? Que nada tienen que ver
con que ella haya tenido una relación consensuada con otra persona. Pues sí, ya. Yo, ay, no sé, eso es... yo cuando hablo con esa, así me agarro de... Bueno, es No, que realmente es no difícil. sabe uno cuál es lo mejor. Claro, lo mejor sería que no existiera el problema del embarazo a temprana edad, Sí, o un exacto. embarazo no deseado. Pero ya vimos las estadísticas del por qué. Hay estadísticas que nos revelan que hay muchísimas adolescentes que aún en estos tiempos siguen teniendo embarazos a temprana edad. Y fíjate que yo tengo una persona conocida, cercana, que trabaja en una clínica de esas, de abortos. Ajá. Y pues tú sabes que tienes que ir a registrarte y toda la cosa, ¿no? Dejar la información cuando llegas ahí. Y esta chica dice que lo que le da coraje a ella es que unas chiquillas van 2-3 veces en el año a practicarse los abortos. A practicarse un aborto. O sea, no tienen con una, sino vamos otra vez, vamos otra vez, vamos otra vez. O sea, es ahí de verdad, no hay conciencia entonces. Y no digo que son todas, pero sí, cuando a mí me dijo eso, yo me quedé así como, oye, pues si ya cometiste el error, o no Una error, una vez, pero ya 2, 3, 4 veces, o sea, ya ahí de verdad sí, no, ya digo, pues eso ya no está nada bien. No, Leti, para No nada está está bien. Y yo bien. me pregunto, y son chiquillas. Entonces también te quedas así como... Sí, porque, por ejemplo, no es lo mismo una jovencita que tiene relaciones sin ninguna conciencia y que tiene que recurrir al aborto voluntario. Otra cosa muy diferente es como cuando una persona es violada, no es violada, o por diferentes razones alguna persona que ya tiene muchísimos hijos y que no lo quiere, o no sé, no tenemos todas las estadísticas del por qué no o del por qué sí. Bueno, y luego yo digo que cada una tiene su razón, ¿no? Y cada quien tiene sus razones, cada quien tiene sus razones, y la verdad es que sí debemos de, yo al menos trato de respetar mucho el que una persona lo haga o no lo haga. Sí. Digo, es su verdad, cuerpo y es su persona y cada quien se maneja de diferente manera, sobre todo en ese tipo de cosas que son tan graves como es la salud, tanto tuya como de el producto que quieres o no quieres tener. Pero, por ejemplo, yo sí digo, a veces porque las personas o son religiosas o por cuestiones familiares de que no quieren que se enteren o no sé, o no se quieren ver en ese asunto tan difícil de decirle a la hija pues aborta para si no lo quieres tener o no lo puedes tener, y lo tienen. Y los tienen y piensan que de esa manera se lavan las manos, pues ya lo tuvo, yo ya hice mi parte, ahora lo dejamos en alguna institución de gobierno para que lo adopten o alguna institución privada para que se lo den en adopción a alguien. No todos los niños corren con la suerte, primero que nada, de ser adoptados por una familia responsable que en verdad los quiera y los cuide, porque también está la otra problemática, Leti, de que muchas personas se llevan estos niños de crianza por un tiempo o definitivamente, pero no para tratarlos bien. Sí. No siempre los tratan bien, tratan a veces a los niños de tal manera que se escapan de casa a tempranita edad, mucho antes de la adolescencia, y no solamente aquí sino también en México. Y entonces pues eso acelera el crecimiento de los niños, no me refiero a su desarrollo sino en volumen en las calles. Sí, claro, porque ya llegan a una edad donde dicen, ahora mejor prefiero vivir en la calle
Ajá, que a está ser recibiendo abusado esta- de tal ajá. o de cual manera en el lugar en donde vivo. Sí. Sí, es cierto. Sí. Y eso conlleva mucha más problemática en la sociedad, porque pues también ya no son personas que a lo mejor luego entran en drogas, en vicios, entonces ahí sí ya dices tú. No, y el wow. problema de todo esto es que, por ejemplo, a veces un niño que no es deseado, Leti, Sí, pues llega a peligrar su vida en todos los lugares que esté, porque en los lugares más marginados es donde existe absolutamente de todo en contra de los niños, de las niñas y de la gente adolescente. sí, la verdad que sí. Entonces sí es muy triste todo esto, ¿no? Ahí por eso que llegas a ese punto donde no sé qué es lo mejor. Exactamente. No sé qué es lo mejor. Yo también no sé qué sería lo mejor. Claro, Lo deberíamos de tener conciencia en nuestros hogares y hablar con nuestros hijos acerca absolutamente de todo, pero no siempre es la regla, Leti. Pues no. No siempre es la regla, muchas veces porque los papás no están informados, otras porque son muy religiosos. Otras porque no les gusta hablar de ciertos temas. Otras porque tampoco les interesa. Entonces, ¿dónde está su responsabilidad? No, sí, pero y otros porque no les interesa, ¿sí? Leti. Definitivamente. Se conducen con muchísima indiferencia acerca de las cosas importantes que le suceden a sus hijos en esas edades, de la niñez a la adolescencia. Sí, definitivamente. O sea, sí está difícil el tema este. Sí, Leti. La verdad está muy, muy difícil. Yo estaba leyendo aquí, veo que según las estadísticas en México del 2021 hubo 12.295 interrupciones de embarazos. Y en México la Suprema Corte permite el aborto sin permiso en adolescentes, o sea, sin permiso de los papás. Los adolescentes entre 12 y 17 años que fueron víctimas de violación pueden abortar sin el consentimiento de los padres. No, pues yo en eso sí estoy de acuerdo, obviamente. No, sí, obvio que sí. En eso sí, pues es ¿cómo te diré? Es muy bueno que sí la ley apoye ese tipo de cosas. Ya. Pero sí, de todas maneras es así como lo escucho, sí, yo sí, lo escucho y me quedo así como dice mi hija, es muy difícil ese tópico. ¿Qué es eso? Que de un problema nos vamos a otro igual o más grave. Hay un problema social y muy complejo que es la explotación laboral y sexual infantil. Los principales factores, pues las zonas marginadas de bajos recursos económicos, donde hay más niños, menos educación y más necesidades de todo tipo. Número 2, las zonas marginadas son terrenos fértiles para la distribución de drogas. Número 3, hay más violencia, más abandono a los niños y a los adolescentes, y todo esto es el escenario perfecto para expulsarlos a las calles, donde son el grupo más vulnerable, ya que para cubrir sus necesidades básicas hacen cualquier cosa. Número 4, en estas zonas marginadas, carentes de orientación e información, es en donde debería haber más interés por parte del gobierno y de las instituciones que están a cargo de toda esta información acerca de, no sé, anticonceptivos, acerca de llevar más educación de todo tipo. Sí. Y luego es algo de que aboguen por los derechos de los menores, derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, derecho a la prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y en un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho a la inclusión de niños y niñas adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, derecho al descanso y al esparcimiento,
derecho a la libertad de convicciones, éticas, pensamientos, conciencia, religión y cultura. Y más de los derechos, porque yo pensaba que eran poquitos, todos esos que leyó Leti son derechos que tienen los niños, nuestros niños. También acá todavía hay más. Tienen también derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho a la participación, derecho de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derechos de niñas y niños y adolescentes migrantes, derecho de acceso a la tecnología de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluso el de banda ancha e internet. A todo eso tienen derecho nuestros niños. Sí. Y pues por ahí yo creo que deberíamos empezar. A veces nosotros como padres hacemos a un lado no uno ni dos, todos los derechos de nuestros hijos. Sí. Entonces, si no les damos derecho a la información y no les damos derecho tampoco a que se expresen libremente, pues le estamos ahí cortando ciertos derechos importantes que el niño puede, que el niño podría expresar libremente, porque sí los tiene, pero pues no permitimos que los ejerzan. Sí. Atropellamos sus derechos. En muchos hogares los padres a veces pues somos muy autoritarios, Leti. Sí. Muy autoritarios y no permitimos que nuestros hijos se expresen con la libertad de vida. No, y eso está, ahí vamos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo queremos una sociedad mejor? Si como familia estamos muy mal, ahora ¿cómo vamos y pedimos todo eso allá afuera? Cuando nosotros no hacemos lo posible por estar bien dentro. No hacemos posible el que en nuestra casa comencemos con lo más importante. Yo siempre he dicho eso, en mi pequeño mundo que me tocó vivir, ahí es donde yo tengo que trabajar. Y eso es lo que vas a aportar a la sociedad, porque somos la sociedad. Pero eso, por ejemplo, es tener conciencia de lo que te toca, sí, Leti. Sí, entiendo. Hay padres y madres que no tienen ningún tipo de conciencia de lo que le toca, ni de lo que deben, ni de absolutamente nada. Se conducen por la vida como si no tuvieran hijos. Sí. Sin darles absolutamente ni herramientas, ni ningún tipo de información, ni ningún tipo de formación. Y pues muchas veces las jovencitas, por no tener la información suficiente ni la confianza suficiente en casa, desgraciadamente se quedan en el quirófano, y quirófanos clandestinos. Sí, donde donde ellas piensan que no se les va a cobrar nada y que no queda registro de lo que hacen, y pues exponen su vida. Sí. Porque nosotros como adultos no platicamos con ellos, no le dimos le dimos esa confianza de que si un día está en un problema tan grave como ese, a los que tiene que recurrir primero es a nosotros. Yeah. Entonces, una forma también de salvarle la vida a nuestros hijos, y no solamente a las mujeres, a los hombrecitos también. Sí. Porque a veces como padres no queremos tomarnos el tiempo de platicar con nuestros hijos acerca de sus partes privadas y acerca de información importante de su vida sexual, la tengan o no. Y eso es de los dos lados. Y eso les puede costar la vida, Leti. Sí. El hecho de que no te tomes el tiempo y que seas tan descuidado y que no tengas ganas de hablar de lo que tienes que hablar. Y muchos padres, como tú dices, se pueden justificar, es que yo no sabía, es que así nos criamos todos, son unas almas de Dios, no pueden hablar de esas cosas, sí lo hacen, pero no lo hablan.
No, y lo hablan con gente que ni siquiera... Exactamente, con gente que ni siquiera tiene que ver, cuando están solos con amigos, cómo se expresan, Leti, libremente. Ajá, pero con la gente de la casa no llevan ninguna información importante porque sienten que el tener sometidos, muchos padres y madres, sienten que tener sometidos a los hijos y a las hijas en la casa sin información importante, pues es mejor para ellos, así navegan menos. Así navegan menos con ellos. Eso está pero, claro, igual recuerden que es una opinión personal lo que yo estoy diciendo. También la mía. Ajá. Las estadísticas son otra cosa porque de que existe la problemática, existe. Existe la problemática del embarazo en la adolescencia, de los niños dados en adopción, de los niños que andan en la calle, de los niños que están en los orfanatos, del aborto, de que existe el problema, existe. Sí, existe. Así es que no cerremos los ojos o nos pongamos como la avestruz debajo de la tierra cuando vienen todas estas cosas, y tampoco vayamos afuera a exigirle al gobierno, porque es nuestra responsabilidad. En tu casa tú tienes que por ahí empezar y ya después vas y le pides al gobierno que te apoye con exactamente cada cosa. Exactamente, Leti. Pero no ir a gritarle allá a la escuela, al sacerdote que por qué, o al gobierno que por qué, no, si es nuestra responsabilidad, entonces empezar a tomar responsabilidad de eso. No ir a luego déjame enojo y voy y le grito al gobierno que no está haciendo nada para concientizar a todos estos adolescentes. No, pues espérate, si tú de verdad quieres ayudar, entonces hazlo tú. Sí. Si tú tienes la facilidad de hablar con estos adolescentes, hazlo tú, no lo vayas a pedir allá a gritos. Sí, puede que te puedan ayudar o escuchar, ¿no? Y que hagan algo. Toma conciencia de lo que a ti te toca. Exacto. De lo que a ti te toca, que es la educación en tu casa. Exacto. Entonces, ahí es donde empieza toda para eso esta no situación. existe ningún tipo de justificación. No. Para mí, cuando un padre me dice, es que yo no sabía, o que me dice, es que en mis tiempos eso no se usaba, o que quién sabe qué, qué conveniente. Qué bonita excusa. No, y qué conveniente, pero sí se usaban las relaciones. Ándale. Y sí se usaba tener no 1 ni 2, 15, 20 hijos. Sí. Entonces, ¿cómo es que no lo puedo hablar, pero sí lo puedo hacer? Eso se llama indiferencia, señores. Sí. Indiferencia. No, y luego la ética de doble moral. Sí, la ética de doble moral. Mejor preocupémonos por no tener doble moral. Exactamente, y hablar las cosas como son. Hablar las cosas como son. Yo siempre he dicho que, me acuerdo que una vez alguien me preguntó, y si le llegan a oír, ya saben quién me preguntó. Lo vas a oír otra vez. ¿Tú qué piensas sobre la sexualidad o las relaciones sexuales? Y yo le dije, pues mire, ¿de verdad quieres saber mi opinión? No, pues por eso te la estoy preguntando. Ok. Eso es como cuando le dicen, hay marcianos. Sí, todo el mundo dice que hay marcianos, pero nadie quiere creerlo. Así de que la sexualidad, le dije, es lo mismo. Todo el mundo lo hace, pero nadie quiere hablar de eso. Eso no se dice, le dije, pero todo el mundo lo practica. Entonces es lo mismo que si me estás preguntando por los extraterrestres. Así es. Todo el mundo lo sabe a voces, pero yo no he visto ninguno. Sí, exactamente, Leti. Entonces, pues no. Ojalá que les guste este tema, que a mucha gente le haya servido como información y como tema para que lo puedan tratar en su casa, porque eso es lo más importante. Sí. Y pues no un día tengan que decir ojalá lo hubiera dicho, ojalá hubiera sabido cómo acercarme a mis hijos y hablar de todo esto, porque es importante. Sí. Así es de que no dejen de escribirnos y decirnos si les gustó el tema que vimos hoy, porque es un tema pues muy delicado, muy escabroso, que mucha gente pues obviamente no le gusta hablar de estas cosas, pero bueno, de que existe, sí, ¿verdad? Sí. Y acuérdese, dele like, comparta y mándenos sus opiniones y más sobre estos puntos que tanto nos atañe a toda una sociedad.
Claro que sí, así Entonces, es de que no dejen de acompañarnos sí, en todos nuestros episodios sí. y pues hasta la Muchísimas próxima. gracias. Por estar aquí y por acompañarnos. Sí. Gracias, Vero. Gracias a ti, Leti. Y aquí nos vemos en Latinas Café.